Paz y bien, queridos jóvenes. En esta semana vamos a aprender lo que son las razones y proporciones y también la regla de tres, uno de los temas que nos van a servir toda la vida. Iniciemos definiendo qué son las razones. Una razón, pues, es el cociente indicado entre dos números enteros. Los términos que la componen se llaman antecedente y consecuente. Vamos a llamar antecedente al numerador y consecuente al denominador. Y se lee 1 es a 4. Las razones o divisiones las utilizamos constantemente para definir una cantidad con respecto a otra. Por ejemplo, yo puedo decir que el almuerzo es un tiempo de 3 comidas que yo tengo. Es una razón, uno de 3. Esa es una razón. En otras palabras, es una división, es una fracción, un cociente indicado entre dos números. Bien, ahora vamos a definir lo que es la proporción. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Como podemos observar acá, estas dos razones son iguales. Y se lee 1 es a 4 como 6 es a 24. ¿Por qué decimos que estas razones son iguales? ¿O es la igualdad entre dos razones? Porque al multiplicar los cruzados obtenemos el mismo resultado. Por ejemplo, 1 por 24 nos da 24 y 4 por 6 también nos da 24. Si la multiplicación cruzada entre los términos nos da el mismo resultado, decimos que es una proporción. En toda proporción, el producto de los extremos entonces es igual al producto de los medios. Es decir, que si yo multiplico este por este, me va a dar el mismo resultado de este por este. Este por este es el mismo resultado de este por este. O lo que aprendimos en la división de fracciones, un cuarto partido 6/24. El producto de los extremos es igual al producto de los medios. 1 por 24, 24 y 4 por 6, 24. Decimos que es proporción. Ahora, como ya sabemos que es una proporción, ¿para qué nos puede servir? Nos puede servir para hallar un término conocido sabiendo que dos cantidades son proporcionales. Entonces, veamos, por ejemplo, aquí nos hace falta el valor de x. El valor de x. Para calcular el valor o término desconocido, lo que debo hacer es multiplicar cruzado. Este por este, dividido el otro término que nos queda. 8 por 6, 6 por 8, 48 partido 2. 48 dividido 2 es 24. El término que falta es 24. Y si usted se da cuenta, si sustituimos la x por 24, tendríamos 2 por 24 nos da 48 y 8 por 6 también nos da 48. Veamos otro ejemplo. Ahora la x se encuentra en esta posición, debo buscar el valor de x. Multiplico cruzado 2 por 24 partido 6. 2 por 24 nos da 48, partido 6. Podemos simplificar o dividir de una vez. 48 dividido 6 nos da 24 si nos vamos por simplificación. 24 tercios, tercera parte de 24, 8, tercera parte 1. Esto es igual a 8. El término desconocido es 8. 8 por 6 nos da 48 y 2 por 24 también nos da 48. Veamos un ejemplo. Ahora la incógnita se encuentra en la parte superior. Entonces tenemos x es igual a 3 por 8 partido 4. También podemos simplificar desde aquí. Podemos sacar mitad de 8, 4, mitad de 2, de 4, 2, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Ya no se puede simplificar, entonces nos da 3 por 2, 6. El término desconocido es 6.
Al multiplicar cruzado nos da 6 por 4, 24 y 3 por 8 también nos da 24. Veamos unos ejemplos más. El valor de la x ahora en la parte del numerador, en este caso, tendríamos que multiplicar cruzado así. 3 por 18 partido 27. La forma más sencilla de resolver sin utilizar tanto procedimiento sería simplificar luego de ordenar los términos. Podemos, en este caso, sacar tercera parte de 3, 1, tercera parte de 27, 9. Todavía hay tercera parte 6, tercera parte 3, tercera parte 2, tercera parte 1. El término desconocido es 2, ¿sí? Y entonces tenemos 2 por 27 nos da 54 y 3 por 18 también nos da 54. Solo para comprobar. Buscando el valor de x, cruzado multiplicamos, x es igual a 1 por 20 dividido 5. Simplificamos, quinta parte de 20, 4, quinta parte de 5, 1, 1 por 4, 4. El término desconocido es 4. Buscamos el término desconocido, x es igual a, multiplicamos cruzado, 2 por 25, dividido 5. Quinta parte de 25, 5, quinta parte de 5, 1, 2 por 5, el término desconocido es 10. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora vamos a calcular x de este lado, no importa, multiplicamos cruzado, 7 por 21, partido 3. Tercera parte de 21, 7. Tercera parte de 3, 1. 7 por 7, 49. El término desconocido es 49. Veamos de este lado, x es igual a, multiplicamos cruzado, 2 por 27, partido 9. Tercera parte de 27, 9. Tercera parte de 9, 3. Tercera parte de 9, 3. Tercera parte de 3, 1. 1 por 2 por 3, 6 dividido 1 sigue siendo 6. Y por último, calculemos el valor de x acá. Multiplicamos cruzado, 2 por 28, partido 7. Podemos simplificar, séptima parte de 28 es 4, séptima parte de 7 es 1, 2 por 4, 8. El término que hace falta es el 8. Aquí tenemos unas aplicaciones de lo que son las proporciones. Vamos a calcular en este caso el valor de x en este triángulo. Este triángulo tiene una medida de 20 en la base y x en la altura. No sabemos cuál es su altura. Mientras que de este lado tenemos 16 metros de base y 12 metros de altura. Armamos las razones. X es a 20 como 12 es a 16. Tomando en cuenta que la altura va arriba y la base va abajo. O al revés, no importa. Entonces x entonces es igual a 20 por 12, multiplicamos cruzado, dividido 16. Simplificando, tendríamos mitad de 12, 6, mitad de 16, 8, mitad 3, mitad 4. Todavía tenemos mitad acá, mitad 2, mitad 10. Todavía hay mitad 1, mitad 5. 5 por 3, 15. La altura de este triángulo es 15. ¿Sí? Lógicamente, entre más grande sea la base, pues la altura tendría que ser más grande porque se supone que son triángulos proporcionales. Bien, ¿dónde vemos esta aplicación? Quizá en expresión artística a usted le ha tocado hacer o en un momento ha visto a algún familiar poder agrandar a una figura que estaba pequeña y la logró hacer más grande utilizando únicamente cuadros. Esto es proporcionalidad. Por ejemplo, aquí podría haber tomado la distancia de 1 centímetro y acá la distancia de 2 centímetros. ¿Sí? Cada cuadrito que tenga 2 centímetros y aquí 1 centímetro. Aquí se da una aplicación de la proporcionalidad. Estos cuadrados que tenemos aquí a la par también son proporcionales. ¿Ven? En realidad vamos a
a considerar de que este es un rectángulo que tiene una medida de 3 y este 2, solamente que al momento de imprimir pues salió de esta forma, como cuadrado, pero es un rectángulo realmente. Entonces podríamos armar la razón x partido a 4 o x es a 4 como 3 es a 2. Para hallar el valor de x, entonces tenemos que multiplicar cruzado 4 por 3 dividido 2. Este por este dividido este. Mitad 1, mitad 2, 2 por 3, 6. La altura de este rectángulo pues es 6. Bien, ya conociendo lo que son las razones y proporciones, ahora vamos a ver lo que es la regla de 3. Se dice que es regla de 3 porque se conocen tres términos en el problema y nosotros vamos a calcular el cuarto término. Generalmente en todos los problemas de regla de 3 vienen tres datos bien definidos y si no, pues que se pueden deducir fácilmente. Y nosotros pues podemos encontrarlo por medio de una proporcionalidad. Y para ello, pues vamos a definir lo siguiente, que es la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. Cuando dos cantidades son directamente proporcionales, vamos a decir que una cantidad va a aumentar y la otra también. Consideremos esto. Aumenta una cantidad, la otra también aumenta. Por ejemplo, si compramos más productos, gastamos más dinero. ¿Sí? A más productos, más dinero. Tiene lógica. Usted va a comprar más, pues tiene que pagar más. Si caminamos más tiempo, recorremos más distancia. Correcto. Si usted va a caminar más tiempo, va a llegar más lejos. Esto se llama proporcionalidad directa. ¿Sí? También la proporcionalidad directa puede ser que vaya a disminuir una cantidad y la otra también disminuye. Por ejemplo, si consumimos menos electricidad, pagamos menos dinero. Si trabajamos menos tiempo, sembramos menos maíz. ¿Ya? En otras palabras, voy a dejar aquí resumido a más o a menos, menos. Esa es la proporcionalidad directa. Y vamos a dejarlo aquí como directa, una D. Y está el otro tipo de proporcionalidad que hay que tener en cuenta al momento de ver regla de 3, que es la proporcionalidad inversa. Dos cantidades son inversamente proporcionales cuando al aumentar una cantidad, la otra disminuye. O por el contrario, al disminuir una cantidad, la otra aumenta. Por ejemplo, si queremos ahorrar más, tenemos que gastar menos. Si viajamos a menos velocidad, tardaremos más tiempo. O si viajamos a más velocidad, vamos a tardar menos tiempo. Entonces aquí vamos a resumirlo como a más, menos o a menos, más. Esta es la proporcionalidad inversa. A más, menos, a menos, más. Por ejemplo, a más personas, menos comida. A menos trabajadores, más días se tarda la obra. Quiero que tengamos bien claro esta parte. La proporcionalidad va a ser directa cuando los dos datos aumentan o los dos datos disminuyen. Y va a ser inversa cuando un dato aumenta y el otro disminuye, o un dato disminuye y el otro aumenta. Bien, tomando en cuenta esto, ahora sí vamos a resolver lo que es la regla de 3. La regla de 3 simple se clasifica en regla de 3 directa y regla de 3 inversa. La regla de 3 directa es aquella en donde vamos a aplicar proporcionalidad directa. ¿Qué dijimos que es la proporcionalidad directa? A más, a menos, menos. Por ejemplo, aquí dice el primer problema. Problema número 1. Una factura de luz indica que el consumo de 75 kilowatts de electricidad cuesta 90 quetzales. ¿Cuántos kilowatts
de electricidad se deben consumir si se quiere pagar 60 quetzales. Si usted se da cuenta, tenemos tres datos. Primer dato, segundo dato y tercer dato. Y aquí está la X. Esto es lo que debemos calcular. Por eso se llama regla de 3. Tenemos tres datos y debemos calcular el cuarto dato. Entonces ahora vamos a hacer una como tablita estableciendo los quetzales y los kilowatts. Se pagan 90 quetzales al consumir 75 kilowatts. Al pagar 60 quetzales, ¿cuántos kilowatts voy a consumir? Ahí sería la X. Cuando hablamos de proporcionalidad directa, vamos a decir que los datos aumentan o disminuyen ambos. A más quetzales, consumo más kilowatts. A menos quetzales, debo consumir menos kilowatts. Entonces, esta es una proporcionalidad directa. Proporcionalidad directa. Cuando es así, vamos a ubicar los signos de la siguiente manera. Sobre la X, voy a colocar el signo más. Y del otro lado, voy a colocar menos arriba y más abajo. Es decir, sobre la X le coloco signo más al número encima, no a un lado, porque es muy diferente los signos que tengan las cantidades. Esto es solamente una referencia, menos acá y más acá. Y entonces yo debo multiplicar para hallar el valor de X, multiplicar los que tienen signo más. En este caso sería 60 por 75 dividido 90. Antes de resolver puedo simplificar para que la operación se haga más sencilla. Un 0 me quita un 0. ¿Sí? Tercera parte, puedo sacar tercera parte de 9, 3. Tercera parte de 6, 2. Todavía hay tercera parte. Tercera parte de 75 es 25. Tercera parte de 3 es 1. 2 por 25 nos da 50. Entonces vamos a decir que debe consumir 50 kilowatts. Esa sería mi respuesta. Se deben consumir 50 kilowatts de electricidad. Esta es regla de 3 directa. Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 2. Un galón de pintura cubre 45 metros de pared. ¿Cuántos metros cuadrados cubren 3 galones de pintura? Encierro los datos. Un galón, aquí no me están dando el número, pero sí me están escribiendo con letras, que es un galón, cubre 45 metros cuadrados. ¿Cuántos metros? Ahí está la X. Cubren 3 galones. Entonces tiene 1, 2, 3 datos, por eso se llama regla de 3. Y entonces voy a hacer como una tablita. Galón y metros cuadrados, que son los datos que están a la par del número. Entonces, un galón cubre 45 metros cuadrados. La pregunta dice, ¿cuántos metros? Aquí va a ir la X. Cubren 3 galones. Ahora viene mi análisis. Menos galones, menos metros. Más galones, más metros. Si tengo más galones de pintura, voy a pintar más metros de pared. Entonces, esto es lógico y directamente proporcional, ¿verdad? X entonces es igual a, dijimos que los signos los vamos a ubicar así, porque después me va a servir signo más arriba, menos arriba y más abajo, cuando ya determinamos de que es proporcionalidad directa. Y multiplico entonces 3 por 45 dividido 1. Aquí no se puede simplificar, entonces multiplico de una vez 3 por 45, 3 por 5, 15, llevamos 1, 3 por 4, 12 más 1, 13. 135 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque me están preguntando cuántos metros cuadrados, entonces yo contesto 135 metros cuadrados. Veamos otros dos ejemplos de regla de 3 directa. Problema número 3 dice, el precio de 3 almuerzos es de 45 quetzales. Si compramos 2 almuerzos,
¿Cuánto debemos pagar? Aquí está la X. Bien, ¿cuáles son las palabras claves? Almuerzo y quetzales. Almuerzo y quetzales. ¿Cuántos almuerzos? 3. ¿Cuánto se paga? 45. Si compramos 2 almuerzos, ¿cuánto se debe pagar? Aquí está la X. Analicemos. A más almuerzos, más se paga. A menos almuerzos, menos se paga. También es proporcionalidad directa. Cuando es proporcionalidad directa, signo más arriba de la X, del otro lado menos arriba y más abajo. Solamente para indicar que debemos multiplicar cruzado, o los que tienen signo más. 2 por 45 dividido 3. Puedo simplificar. Tercera parte de 45, 15. Tercera parte de 3, 1. 2 por 15, 30. Debo pagar 30 quetzales. Un ejemplo más. Ejemplo número 4. Una antena de radio de 7 metros de altura proyecta una sombra de 5 metros. Vean, sombra y altura. ¿Cuál es la altura? Aquí está la X. Que a la misma hora proyecta una sombra de 10 metros. Bien, entonces las palabras claves son altura y sombra. ¿Cuántos metros de altura? 7. ¿Cuántos metros de sombra? 5. ¿Cuál es la altura? Dice, entonces aquí va a ir la X, de un edificio que a la misma hora proyecta una sombra de 10 metros. Muy bien. Entonces pienso, si hay menos sombra, debe ser menos alto. Si hay más sombra, debe ser más alto. A menos sombra, menos altura. A más sombra, más altura. También es proporcionalidad directa. Sobre la X coloco el signo más y del otro lado coloco signo menos arriba y más abajo. Multiplico, cruzado, 7 por 10 dividido 5. Simplifico, mitad de 10. Perdón, aquí puedo sacar quinta parte, mitad, quinta parte 2, quinta parte 1. 7 por 2, 14 metros de altura tiene el edificio. Ahora veamos algunos problemas que son de regla de 3 inversa. ¿Qué es la regla de 3 inversa? Es aquella en donde la proporcionalidad es inversamente. Entonces, ¿qué consiste? Que si un dato aumenta, el otro disminuye. Y si un dato disminuye, el otro aumenta. Es muy diferente al anterior. Y también se llama regla de 3 porque tiene 3 datos. 3 personas construyen un tanque en 12 días. ¿Cuántas personas, ahí está la X, se necesitan para construir un tanque en 9 días? Vamos a plantear la ecuación con los datos. Vamos a decir personas y días. ¿Cuántas personas? 3 personas. ¿Cuántos días? 12 días. ¿Cuántas personas? Aquí está la X sobre bajo personas. Construyen un tanque en 9 días. Entonces viene el análisis. Si se tardan más días, deben ser pocas personas. Si se tardan menos días, porque 9 es menos que 12, se tardan menos días, deben haber más personas. Eso es así. A más trabajadores, menos días. A menos trabajadores, más días. Esto es inversamente proporcional o proporcionalidad inversa. Analicemos de nuevo. A más días que se tarde la obra, deben ser menos gente trabajando. Si la obra se termina más rápido, en 9 días, deben ser más trabajadores. Entonces, cuando es así, vamos a colocar siempre sobre la X el signo más y del otro lado coloco más arriba y menos abajo. Entonces quedaría una multiplicación en línea recta. 3 por 12 dividido 9. Simplifico, tercera parte 3, tercera parte 1, todavía hay tercera parte, 4, tercera parte 1. 1 por 4, 4. Entonces vamos a decir que son 4 personas. Tiene lógica. Si solo son 3 trabajadores, van a terminar la obra en 12 días. Pero si son 4 trabajadores, la obra se va a terminar más rápido, es decir, en 9 días. Esta es la proporcionalidad inversa. A menos, más, a más, menos.
Veamos el siguiente ejemplo. Un atleta olímpico corre con una velocidad de 5 metros sobre segundo y termina una carrera en 36 segundos. ¿En cuánto tiempo, ahí está la X, terminará la carrera si aumenta la velocidad a 6 metros por segundo? Bien, aquí hay dos palabras claves que son la velocidad y el tiempo. Dice que si va a 5 metros por segundo va a tardarse 36 segundos. Pero si aumenta la velocidad a 6 metros por segundo, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Analicemos. Si va con menos velocidad, se tarda más tiempo. Si va con más velocidad, se tarda menos tiempo. Es proporcionalidad inversa. A menos más, a más menos. Entonces, igual los signos sobre la X signo más, del otro lado, más arriba, menos abajo. Y multiplicamos en línea recta. 5 por 36 partido 6. Simplificamos. Mitad 18, mitad 3, tercera parte 6, tercera parte 1. 5 por 6, 30. Entonces vamos a decir que se tarda 30 segundos. Se tardará 30 segundos. ¿Sí? Claro, tiene lógica. Si va con más velocidad debe tardarse menos tiempo. Si va con menos velocidad va a tardarse más tiempo. Veamos dos ejemplos más. Y con eso vamos a quedar. 3 trabajadores construyen una casa en 8 meses. ¿Cuántos trabajadores, ahí está la pregunta, se necesitan para construir la casa en 6 meses? Entonces vamos a tener las palabras claves, trabajadores y meses. Trabajadores y meses. 3 trabajadores se tardan 8 meses. ¿Cuántos trabajadores? Aquí está la X. Si se quiere que la casa se termine en 6 meses. Si se tardan más meses, menos trabajadores. Si se quiere que la casa se termine en 6 meses o menos tiempo, se necesitan más trabajadores. Es inversamente proporcional. Sobre la X va al más y del otro lado va más y menos abajo. Multiplicamos los que tienen signo más. 3 por 8 partido 6. Tenemos que tener claro lo de los signos para poder entender la clase de la siguiente semana. Tercera parte 1, tercera parte 2. Todavía hay mitad, mitad 4, mitad 1. Y tenemos 1 por 4, 4 trabajadores. Es parecido al anterior. ¿Sí? 4 trabajadores se necesitan. Veamos el último ejemplo. Ejemplo número 4. En una granja, 100 pollos comen cierta cantidad de concentrado en 10 días. Si hay 50 pollos, ¿para cuántos días? Ahí está la X. Alcanzará la misma cantidad de concentrado. Si usted se da cuenta, tenemos 3 datos y vamos a calcular el último. Por eso se llama regla de 3. Pollos y días son las palabras claves. Aparecen a la par de los números. 100 pollos en 10 días. Si son 50 pollos, ¿cuántos días les alcanzará la comida? Bien, pensemos acá. Si son muchos pollos, son 100 pollos, la comida les tarda 10 días. Pero si son 50 pollos, menos, es decir, menos pollos, la comida les va a alcanzar más días, ¿verdad? No me vayan a colocar aquí 5 porque no es lo mismo. A más pollos, menos días. A menos pollos, más días. Más les va a durar la comida. Entonces, multiplicamos en línea recta. Nos quedaría 100 por 10 dividido 50. Quitamos un 0 con un 0. Quinta parte de 10, 2. Quinta parte de 5, 1. 2 por 10, 20. Entonces la comida les alcanzará 20 días. ¿Sí? Si son menos pollos, les dura más días la comida. Si son más pollos, les dura menos la comida. Nos vemos la siguiente semana. Paz y bien.